La guerra contra Irán ha puesto en evidencia que el petróleo sigue siendo el nervio más sensible de la economía mundial, pero detrás del precio del barril, de la tensión en el estrecho de Hormuz, de los problemas en cadena en los sistemas económicos, hay una disputa mucho más profunda. Se enfrentan dos modelos de ordenar el mundo: el estadounidense, basado en la primacía del dólar, en la proyección militar, en el poder de sus multinacionales, y el chino, que apuesta por planificación a largo plazo, expansión económica silenciosa y una arquitectura internacional que, en principio al menos, otorga más representatividad al sur global. Para analizar qué fuerzas determinan el momento actual geoeconómico, pero sobre todo el futuro, hablamos ya con Luis Garbía, Top Voice de LinkedIn y director del máster en riesgo financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Si nos fijamos en coyuntura, aunque podemos tocar muchos temas, tenemos tiempo, vemos ese petróleo a $100, Agencia Internacional de Energía hablando de la mayor perturbación energética de la historia, 400 millones de barriles que se liberan de reservas. No sé si es precipitado y habría que liberarlos cuando no hubiera. En cualquier caso, ¿se reconfigura el mercado energético mundial o es algo coyuntural? A ver, por un lado, es muy complicado, es muy complicado diferenciar valor y ruido, diferenciar qué es teatro de qué realmente son acontecimientos que nos mueven. En este sentido, hay una negociación y parte de esa negociación es lo que ha hecho durante esta semana el barril del crudo. Si bien tanto Venezuela como Irán, los acontecimientos que protagoniza Trump suceden en viernes a última hora por lo de los mercados, todos hemos visto esta semana cómo el precio del petróleo, la OPEP, subía el precio del petróleo en domingo por la noche, justo antes de la apertura de los mercados. Y vimos, al final es un concepto que es el de circuit breaker. Todos estábamos más o menos tranquilos mientras el petróleo no llegara a los $100 el barril. El lunes por la mañana, de madrugada, tocó, horario español, los 95, 96, nos pusimos todos nerviosos y en apenas horas llegamos a ver el petróleo a $120 el barril. Se reunió el G7, lo que has comentado, la Agencia Internacional de la Energía habló de desbloquear esas reservas y respondiendo a una de las cosas que decías, yo no sé si se han llegado a desbloquear las reservas. Es el anuncio lo que ha ayudado a controlar. Casi en el precio. En aquel lunes sí. Aquel lunes sí que impactó. Dólares. Llegó a $120. Al final estamos en una nueva economía donde lo relevante no es tanto hacer, sino el mensaje que lanzas. Y estoy pensando en el instrumento anticoacción, que tardaríamos desde Europa en ponerlo en marcha 2 años. Pero simplemente el anuncio de que se lo íbamos a ejecutar a Estados Unidos ya le obligó a Trump a dar marcha atrás. O cómo desde la crisis de Silicon Valley Bank ya no hemos vuelto a oír hablar de ninguna gran crisis bancaria porque simplemente ya no se informa de ellos. El punto informativo es fundamental, Rafa, y tenemos que pensar en 2 variables, el precio del petróleo y la inflación, que son 2 variables que son muy, muy sensibles a los anuncios. O sea, el Producto Interior Bruto, el impacto del Producto Interior Bruto tardaremos en verlo. Pero en cambio, la respuesta que tiene el precio del petróleo y la propia inflación a estos anuncios es directa. Es evidente que una economía global con el petróleo a $200 tendría muchos problemas. No sé qué pasaría a largo plazo, porque sabemos que todo además está concatenado y hay un efecto dominó. Pero me resultaba muy interesante leerte lo que mencionabas sobre el conflicto en torno a números, ¿no? En torno a cómo a Estados Unidos le sale rentable con su fracking un petróleo, vamos a decir, entre $60 para arriba o $40, $60, sí. Pero tienes un Oriente, unas monarquías de petrodólares del Golfo que con $5 o $10 ya les vale, y una Rusia en la que está en un punto intermedio. Al final eso también muestra las claves de cómo se mueve todo el conflicto. Absolutamente. O sea, en estos conflictos recientes tenemos que separar unos elementos, unas circunstancias que son de toda la vida. O sea, al final, por mucho que nos esforcemos, la geografía no cambia y los costes de extracción del petróleo tampoco. Y luego, en cambio, hay otros elementos que son absolutamente modernos. Y, por ejemplo, en este sentido, que hablamos luego si quieres, el coste del armamento. O sea, cómo con 3.000 euros
puedes poner en jaque la economía mundial. Hombre, y la democratización, lo dices tú. Absolutamente. Se para con misiles de 5 millones de dólares, con un par de ellos, un dron de 50.000. Las cuentas no salen. Eso es. Al final estamos viendo una democratización del acceso y además gente dándose guantazos por el mundo están en todo el planeta. Pero qué casualidad que solo nos fijamos en los que se dan de guantazos al lado del Mar Muerto, al lado del canal del canal de Suez y al lado de Hormuz. O sea, al final, es que no sé decir Bab el Madén. Al final estamos viendo la gente que se da de guantazos cerquita de las rutas comerciales. No nos importa que muera gente, lo que nos importa es que los suministros energéticos se corten. Y en ese sentido, Rafa, volviendo a tu pregunta inicial, pues hablo de forma hipotética y nuestros lectores, nuestros oyentes son suficientemente inteligentes como para entenderme. Si yo hipotéticamente, si me acabo de comprar un país donde el petróleo cuesta $60 el barril, si yo quiero hacer rentable esa inversión, pues necesitaré que suba el precio del barril. Pero cuidado, que si tengo unas elecciones midterm en noviembre y sube excesivamente, pues lo mismo, más de $100 el barril no me compensa. Por lo tanto, entre 80 y $90 el barril es lo que hemos estado viendo esta semana. El argumento del precio de la gasolina es de mucho peso en las elecciones de mitad de mandato, sin duda, para un Donald Trump que, insisto, ya lo he contado alguna vez, pero sigue sin cumplir una de sus principales promesas electorales, tener el galón de combustible a $2. Está por encima, lo estaba antes de que se disparara el petróleo, lo está ahora con mucho más margen. No sé hasta qué punto el precio de la gasolina puede marcar el destino político de Trump o puede ser utilizado en ese... A ver, otra de sus promesas electorales era que no iba a dar un tiro. O sea, al final... Sí, pero yo creo que a la gente le duele más el bolsillo que las mentiras en cuanto a sin ninguna política duda. Internacional. Al final, como metáfora, la inflación de todo lo económico. La inflación es la que quita y pone gobiernos. Y no solo eso, sino que la propia inflación es la que acaba llamando a movimientos demagógicos. Al final, cuando a la gente le empieza a doler el bolsillo, se crea un caldo de cultivo que favorece que la gente deje de pensar y hable más con el corazón, pensando en la migración, o sea, sinceramente, Rafa, pensando en las midterm, la imagen de Trump en Estados Unidos está muy erosionada y gran parte de todas estas acciones sin duda las hace Trump pensando en noviembre. Lo que pasa es que antes de noviembre tenemos el fin de marzo, que me sorprende que no haya mucha gente hablando de ello, pero hablaremos cuando lleguemos al fin de marzo, a la cumbre bilateral que va a haber entre Xi y Trump, entre China y Estados Unidos. Es una cumbre... Claro, hay dos modelos distintos de afrontar la relación geoeconómica mundial. Sí, pero dos modelos que sinceramente yo creo que le duró la tontería a Trump 2-3 días. El tiempo que tardó en sujetarle el cubata a Elon Musk, decirlo de los aranceles a los vehículos eléctricos, y a la semana, 2 semanas, con lo de DeepSeek, estoy hablando desde el 20 de enero de 2025, ya despertó y se dio cuenta de que quien mandaba en el globo era China. En este sentido, ¿qué estamos viendo estos días? Porque, insisto, menos titulares y más geografía. Si miramos el mapa de oeste a este, tenemos Irán, luego Afganistán y luego Pakistán. Afganistán es terreno montañoso y la frontera entre Afganistán y Pakistán es montañoso, pero es el mismo territorio Irán, Afganistán y Pakistán lleno de pastunes. Al final, con este conflicto que estamos viendo, me dan igual las fronteras, insisto, Irán, Afganistán y Pakistán. ¿Qué estamos viendo? Que China está limpiando su corredor pakistano-chino, o sea, la salida al mar Arábigo desde China, y en paralelo Israel y Estados Unidos están limpiando Irán. Si nos olvidamos de las fronteras, Pakistán disparando a Afganistán, que hay pastunes tanto en Pakistán como en Afganistán. O sea, al final sí, lo que estamos viendo es artificial. Sí, pero al final lo que estamos viendo es un terreno enorme donde hay chiíes, pastunes, pero que no es religión, donde hay mucha miseria y AK-47 y muchos años de guerra de gente a la que se ha ido armando después de todos estos años. A lo que me refiero está en mitad de todas las rutas comerciales, es un territorio donde hay gente pues que si se enfada mucho y después especialmente si has masacrado sus poblados, pues tienen una tendencia a la yihad, los muyahidines, o sea, tienen una tendencia
a destrozar todo lo que se pillen por delante, y lo que estamos viendo es una limpieza de todo ese terreno. Y aquí yo no soy capaz de ver, igual que no veo las fronteras, tampoco veo una diferencia entre aquí, quién sale ganando de esto, si China, Estados Unidos o Irán. A Estados Unidos en este conflicto en concreto no le veo muy ganador, salvo por el hecho de que exporta el 42% de las armas mundiales. Pero realmente lo que estamos viendo es un ajuste de un territorio que hasta ahora era conflictivo, y esa conflictividad no le interesa a ninguno de las grandes potencias que controlan las rutas comerciales, Rafa. Petróleo caro para China, hay quien ha aducido, para intentar perjudicar a su economía, y sobre todo el modelo, que el modelo no va tanto relacionado con Donald Trump, cuando yo apelaba al modelo de Estados Unidos, que al final es una etapa más de Estados Unidos, el 47º presidente, pero dejará de serlo en algún momento, aunque solo sea por la biología, no sé si esos son los dos modelos en los que yo creo que está el disyuntivo. Absolutamente, y siguiendo con esa historia, en el 47 se forma la ONU. Yo creo que gran parte de que hayamos visto el ataque de Pakistán a Afganistán apenas horas antes de Israel es pues por lo del derecho internacional. O sea, habría que haber convocado a la ONU, mandar cascos azules, una resolución de la ONU, poniéndole colorado a Pakistán. Yo creo que uno de los grandes perdedores de todo esto que estamos viendo, que ya con Venezuela se empezó a resentir, que además lo ha dicho Ursula von der Leyen esta semana, el derecho internacional, la metáfora de la ONU. Estamos viendo en ese cambio de modelo de facto que tenemos delante, como el único que ha hablado, que además es, que me perdonen los oyentes, es hasta divertido, el único que es un troll absoluto, el único que ha hablado de la ONU, o que yo al menos he oído hablar de la ONU esta semana, ha sido Xi. O sea, sí, es el mundo al revés. El multilateralismo lo propugna una dictadura comunista, y el paladín de la democracia liberal, que cumple 250 años en este 2026, que es Donald Trump, le dice a un entrevistador ante millones de espectadores que a él el derecho internacional le da igual, que lo único que le importa es lo que hay en su mente. Exactamente. Pero bueno, esas son las cartas con las que hay que jugar. Hay que analizar ahora hacia dónde va. Pero para mí uno de los titulares de esta semana es: la ONU ni está ni se la espera. Pero es que eso ya desde hace tiempo, desde que llegó Trump y se cargó el multilateralismo. La Organización Mundial de la Salud. No, sí estamos de acuerdo, pero es parte del proceso. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Lo que estamos viendo es ese cambio que tú estabas comentando. Debilidades de Estados Unidos. Es obvio que el lobby es legal, la actividad de lobby es legal en Estados Unidos, pero también es obvio que ha condicionado la actitud y las estrategias fuera de sus fronteras de los presidentes desde hace décadas. Pero da la sensación de que ahora se ha vuelto casi personal. Y en un entorno en el que el poder se ejerce en Estados Unidos, el estás conmigo contra mí, casi por el miedo, ¿qué efecto, yo te pregunto, tiene sobre la competitividad del país cuando dice Anthropic: yo no aporto mi tecnología para que el Pentágono la utilice sin criterio humano, sí, como elemento de muerte, pero otro te dice que sí? Y un poco esa es la reflexión que te pido. Sí, pero además, pensando en Anthropic, los de la inteligencia artificial de cloud, frente a OpenAI, que son los de GPT. En teoría, Trump lo que ha intentado con los anuncios es apoyar a OpenAI, a los de GPT. O sea, porque al final la CIA les ha cedido contratos y ha expulsado a Anthropic. Por un lado, que Trump, respondiendo a tu pregunta, el impacto que tiene esto en la economía, que Trump ataque a Anthropic, lo que ha hecho es que durante estas 2 semanas las suscripciones a cloud de la IA de Anthropic hayan subido. El mundo es un poquito también como lo de los aranceles. Trump anunciaba que iba a haber aranceles, y para evitar precisamente los aranceles, lo que provocaban es que las importaciones a Estados Unidos aumentaran, porque como en un mes, 2 meses iba a haber aranceles, pues ¿yo qué hago? Empiezo a importar antes. Por lo tanto, esos aranceles que iban a perjudicar después, a lo que voy es, la lógica sale corriendo por la ventana. Hechos objetivos: el déficit, el gasto público, el billón que ha aumentado, los más de 38 billones de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto que tiene Estados Unidos, pensando en las debilidades que me estabas preguntando. Un gasto público absolutamente desbordado. Luego, una pérdida de legitimación. O sea, Trump, la sentencia del Tribunal Supremo,
le ha puesto Colorado. O sea, al final lo que estamos viendo es cómo en el corto plazo está ganando Trump unas bazas, que está por ver que las gane todas, que sin duda en el medio y en el largo plazo les está perjudicando de forma absolutamente estructural. Por ejemplo, la relación que tiene Estados Unidos con Europa. Pues Europa se estaba cociendo, nos estábamos cociendo en nuestro propio jugo a fuego lento, y Trump en parte lo que está representando para nosotros es un revulsivo. Yo tengo la sensación de que Ursula von der Leyen en estas 2 semanas, o desde que Trump es presidente, está trabajando más por Europa que en sus dos mandatos, o sea, que en su mandato, el actual y el previo. Tiene debilidades China, estructurales, deuda de los gobiernos locales, sector inmobiliario frágil, consumo interno débil, ha tenido su plan quinquenal, quiere potenciar todo esto, el yuan apenas representa el 2% de las reservas mundiales, el dólar sigue en el 57%. Sin embargo, cuando uno mira el PIB de cada uno de los países, se da cuenta de que en paridad de poder adquisitivo el PIB chino es mayor que el estadounidense. Eso es. Entonces, ¿qué pesa más en todo esto? A ver, por un lado, todas las magnitudes de las que has hablado son magnitudes tradicionales. Cuando miramos, a mis alumnos les suele sorprender. Producto Interior Bruto de Italia, 2,7 billones. El de España, 1,7 billones. El de Rusia, entre el de Italia y el de España. Es decir, de las magnitudes que estabas hablando, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve, los números que no figuran en registro. ¿Cuál es el valor de la economía sumergida en Rusia o en China? Pues lo que quieran ellos. O sea, al final son los datos que ellos mismos nos dan. Yo la sensación que tengo con China es que objetivamente, o sea, han decidido mantener un perfil bajo, mantienen su perfil bajo y no les importa no ser la potencia mundial. Ellos están bastante cómodos con el casino, que es el mundo, donde las fichas de juego de ese casino son los dólares. Hombre, teniendo en cuenta que los aranceles venían a destruir la capacidad exportadora de China y sin Estados Unidos ha batido sus récords históricos de exportación. A ver, a mí o sea, yo si soy el dueño del casino, sinceramente me da igual el color que tengan las fichas del casino. Y si las fichas del casino se llaman dólares, pues no veo a China en una posición... Es que has hablado de debilidades y China... Y sinceramente, cada vez me cuesta más encontrarlas. Bueno, ellos en su plan quinquenal, en su reunión de la Asamblea, hablan de cosas que quieren mejorar y que tienen que mejorar. Claro, pero es que para mí eso es otra fortaleza. Ellos pueden hacer planes quinquenales. Nosotros en España vamos a hacer un plan. ¿Cuándo van a ser las siguientes elecciones? Es que yo no sé si este verano va a haber elecciones. El 2027 parece que va a haber. En Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después de noviembre? Que para mí el hecho de que tengan un plan quinquenal y puedan hacer planes a 5, a 15, pero a 30 años... Eso es inherentemente totalitario, relacionado con su carácter no democrático. Sí, pero tú me has preguntado con por debilidades. Malo, no, correcto. Decir, o sea, yo no yo te estoy dando mi visión, intento dejar fuera ideologías, y antes te he hablado de que China son los que piden el auxilio de la ONU. O sea, al final China está abogando por los derechos humanos. Estamos en un mundo que está absolutamente al revés, pero en ese sentido me preguntas por debilidades de China y me cuesta mucho encontrarlas. Sobre totalitarismos y sobre democracias con fugas, comenzaba reflexionando sobre el proyecto Maven, que no sé si lo conoces. Bueno, es esa iniciativa del Pentágono tan complicada de automatización de la selección de objetivos con medios a distancia, drones, etcétera, que fue rechazada por varias de las compañías punteras de la inteligencia artificial, que fue tomado el envite por Palantir y que Palantir consigue ahora mismo capacitar a ese humano en el loop que se exigen en estos procesos a decidir si un objetivo es correcto o no, a partir de una ingente cantidad de datos que no podría un analista humano disponer, pero te da solamente 90 segundos para elegir. Palantir, cuyo ingeniero que haya programado esas inteligencias artificiales o sesgado no es un actor público ni sometido a escrutinios públicos, cuyo director de ingeniería ha planteado su desarrollo como sea, cuyo cofundador, Thiel, es un claro detractor de la democracia liberal tradicional, es quien dota al ejército más poderoso del mundo de una herramienta en la que el operador humano que está en el loop lo único que hace es
darle al botón, porque no le da tiempo a analizar si ese objetivo es el correcto o no. Sí. A ver, al final es una deshumanización de la política exterior estadounidense que tampoco es nueva. La CIA las lleva haciendo cuadradas y de todos los colores. ¿Qué hemos conseguido, o qué ha conseguido Estados Unidos, e insisto, Pakistán, con el ataque a Irán, a Irán y Afganistán? Hemos legitimado que en toda esa zona, en toda esa región geográfica, pues un dron con sus misiles Hellfire pues pueda acertar a cualquier objetivo con independencia de las fronteras. Antes te tenías que preocupar de los conflictos diplomáticos. Si yo meto un misilaco en un país que no es el mío, pues ahí aparece un conflicto diplomático. ¿Qué estamos viendo? Ya no hay derecho internacional. Ya no hay derecho internacional. Fuerte. Ahora tienes estos drones que eligen objetivos, pues como si estuvieras jugando a la Wii. Y hablo de la Wii en concreto porque hace apenas horas la Casa Blanca oficial ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter jugando con juegos de la Wii y el destrozo que ocasionan los drones. Aparece un señor jugando al golf y luego la bola de golf se acaba transformando en un misil que da. O sea, al final la gente, los operadores de drones, se sienten como si estuvieran jugando a videojuegos. Al final es un componente de una guerra, además absolutamente carísima, que tú cuando disparas y destrozas un poblado entero, porque no sabes lo que hay dentro del poblado, pues puede que haya un señor que estuviera con un RPG, que antes haya servido para la CIA, antes haya servido para Estados Unidos o para Rusia o para quien sea, que cuando vuelve a su casa no se encuentra toda su familia destrozada. Y ese señor lo que siente desde ese momento hasta el día que se vaya de este mundo es odio hacia todo aquel que considere que ha causado ese conflicto. Y no estoy hablando de una o dos personas. Al final, pastunes en general, y siento señalar a un grupo étnico, pero pastunes hay más de 50, entre 50 y 60 millones de personas, de los cuales pues viven unos cuantos en Pakistán, otros cuantos en Afganistán. Bueno, más del 40% de la población de Afganistán es pastún. O sea, es gente que no estamos hablando de religión o de etnia, estamos hablando de miseria, con aviones que cuestan 200 millones de euros, misiles que cuesta cada misil, no lo sé, 100, 200.000 euros, hora de vuelo, 20.000 euros, estamos atacando a gente que tiene menos de $10 al día de renta disponible. O sea, al final no es una guerra contra islamistas radicales, es una guerra contra una población donde hay miseria, gente desesperada, a la cual, además, ha armado el propio Estados Unidos. O sea, es una situación en la cual... vamos a ir, Luis, te pido un análisis geoeconómico, te pido... esto al final a mí me parece que es una lucha de fondo, más allá de lo que estamos describiendo concreto que tenemos sobre la mesa, pero esa lucha de fondo se va a decantar. ¿Tú ves decantarse hacia un lado o el otro? Tenemos ruta de la seda, tenemos geoeconomía, tenemos dólar y tenemos 30 segundos. Pues Pakistán está limpio, nadie ya se acuerda de Ucrania y lo que estamos viendo es cómo juegan con nuestra atención y cuando quieran que dejemos de mirar a este conflicto simplemente nos pondrán otra sardina delante. Pedía el propio Zelensky, me estaba acordando cuando mencionabas a Ucrania, exigía a Europa una serie de cosas. Yo no sé si porque ve que la única manera es ser transaccional e ir crecido, pero desde luego su conflicto está ahora mismo enterrado. ¿Quién es Zelensky? ¿Quién es Europa? Luis Garbía, ICADE, como siempre un placer, muchas gracias. Placer compartido, Rafa. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico, no nos fallen.